En un mundo definido por el poder, el privilegio y el prestigio, un joven noble lo abandonó todo, no por la gloria ni la fama, sino por Cristo. Era un príncipe, heredero de una de las familias más poderosas de Italia. Pero en lugar de un trono, eligió una sotana. En lugar del lujo, eligió la pobreza. Y en la flor de su juventud, dio su vida por los pobres y los enfermos. Esta es la historia de San Luis Gonzaga, jesuita, místico y patrono de la juventud católica. Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de Castiglione degli Stiviere, cerca de Mantua, en el norte de Italia. Era el hijo mayor de Fernando Gonzaga, marqués de Castiglione, y estaba destinado a una vida de honor militar y nobleza. Desde pequeño, Luis estuvo inmerso en las costumbres de la corte. Con tan solo 4 años, vestía una armadura en miniatura y acompañaba a su padre en campañas militares. A los 7 años, ya servía en funciones cortesanas, aprendiendo latín y las artes diplomáticas, pero en medio del esplendor de los palacios y los privilegios, algo más profundo se despertó en el joven Luis. A los 9 años, Luis experimentó un despertar espiritual. Comenzó a rezar con devoción, a practicar la penitencia y a estudiar la vida de los santos. Un punto de inflexión llegó cuando leyó un libro sobre la vida de los misioneros jesuitas. El fuego del amor divino ardía en su corazón e hizo un voto secreto de castidad. Luis comenzó a rechazar las vanidades de su estatus. Ayunaba, dejaba de comer carne, evitaba las conversaciones vanas e incluso se negaba a mirar a las mujeres a la cara, tan decidido estaba a vivir con pureza de corazón. Sin embargo, su familia tenía otros planes. Cuando Luis anunció su deseo de convertirse en jesuita, su padre enfureció. Los Gonzaga tenían gloria militar e influencia política que defender, y Luis era el heredero. Su padre lo intentó todo: amenazas, sobornos, presiones familiares, incluso influencia real. Pero Luis se mantuvo firme. Finalmente, tras años de resistencia, su padre cedió. A los 17 años, Luis renunció a su herencia e ingresó en la Compañía de Jesús en Roma. Como novicio jesuita, Luis abrazó una vida de estudio, obediencia y servicio. Era conocido por su humildad, profunda oración y extrema devoción a la Eucaristía. Absorto a menudo en la contemplación, parecía vivir ya en el cielo. Sin embargo, su salud era frágil. Sufría de enfermedad renal y constantes dolores de cabeza. Su director espiritual, San Roberto Bellarmino, le aconsejó moderar sus penitencias. Pero el anhelo de Luis por Dios lo impulsaba al sacrificio. En 1591, una peste mortal azotó Roma. Mientras muchos huían de la ciudad, los jesuitas se quedaron para cuidar a los enfermos y moribundos. Luis se ofreció como voluntario con entusiasmo. Mendigaba en las calles para los pobres y llevaba a las víctimas de la peste al hospital. Finalmente, él mismo contrajo la enfermedad, probablemente de un paciente infectado que llevaba en brazos. Aunque sufrió meses de agonía, Luis enfrentó la muerte con paz y alegría. Siempre había dicho que quería morir sirviendo a Cristo en los pobres. La noche del 21 de junio de 1591, con tan solo 23 años, San Luis Gonzaga entró en la vida eterna. Luis fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII, quien posteriormente lo declaró patrón de la juventud católica. También es el patrón de los estudiantes y de quienes padecen peste y sida. Su cuerpo reposa en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, bajo un magnífico altar barroco, visitado cada año por miles de jóvenes peregrinos. San Luis Gonzaga sigue siendo un ejemplo radiante de santidad juvenil, un desafío a vivir no para uno mismo, sino para algo mucho mayor. Soy un hierro torcido, dijo una vez. Entré en la religión para ser enderezado por el martillo de la mortificación y la penitencia, que, como él, tengamos la valentía de elegir a Cristo por encima de la comodidad, la santidad por encima del honor y la alegría eterna por encima de la alabanza terrenal. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. En todas las épocas, la Iglesia ha sido bendecida con almas de virtud heroica, obispos, eruditos, papas, cónsules y fieles laicos,
que defendieron con valentía la verdad. Hoy reflexionamos sobre 5 de estos campeones de la fe: San Paulino de Ñola, San Juan Fisher, San Flavio Clemente, el Beato Inocencio V y Santo Tomás Moro. San Paulino de Ñola, c. 354 a 431, nacido en Burdeos, en el seno de una noble familia romana, Paulino ascendió rápidamente en la vida pública. Fue culto, senador e incluso llegó a ser gobernador de Campania. Pero tras una serie de tragedias personales, incluida la muerte de su único hijo, Paulino renunció a su riqueza y poder, optando por una vida de santidad. Junto con su esposa Teracia, abrazó el ascetismo cristiano y se estableció en Ñola, cerca de la tumba de San Félix. Allí vivió como monje, escribió hermosos himnos y poemas y ofreció hospitalidad a los peregrinos. Finalmente, Paulino fue ordenado obispo de Ñola. Fue reconocido por su humildad, erudición y caridad. Sus cartas a San Agustín y San Jerónimo revelan a un hombre de profunda fe y vigor intelectual. San Paulino falleció alrededor del año 431. Su festividad se celebra el 22 de junio, y sigue siendo un ejemplo brillante de cómo una vida de privilegio puede transformarse en una vida de servicio a Dios. San Juan Fisher, 1469 a 1535, San Juan Fisher fue obispo de Rochester y uno de los teólogos más eruditos de Inglaterra. Amigo cercano de Erasmo, fue rector de la Universidad de Cambridge y fue admirado por su piedad e intelecto, pero su mayor legado llegó cuando, único entre los obispos de Inglaterra, se negó a aceptar el divorcio del rey Enrique VIII de la reina Catalina de Aragón y la ley de supremacía, que declaraba al rey cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Arrestado y encarcelado en la Torre de Londres, Fisher fue finalmente ejecutado el 22 de junio de 1535. Apenas unas semanas antes de su muerte, el Papa Pablo III lo nombró cardenal, aunque el capelo rojo nunca llegó a Inglaterra. Murió mártir, declarando: «Muero por la fe de la Iglesia Católica de Cristo». Su festividad se celebra junto con la de su amigo y compañero mártir, Santo Tomás Moro. San Flavio Clemente, siglo I después de Cristo. Flavio Clemente fue cónsul romano bajo el emperador Domiciano y pariente del propio emperador. Sin embargo, su conversión secreta al cristianismo lo puso en grave peligro. Según fuentes cristianas primitivas, como Eusebio y San Jerónimo, Clemente se negó a participar en rituales paganos. Por ello, fue acusado de ateísmo, término utilizado para los cristianos que negaban a los dioses romanos, y condenado a muerte. Fue ejecutado alrededor del año 95 después de Cristo, y su esposa, Domitila, fue exiliada. Su historia refleja el alto coste de seguir a Cristo en la iglesia primitiva, incluso para quienes ocupaban puestos de poder. San Flavio Clemente se erige como un noble testigo de fidelidad a Cristo en medio de los peligros de la Roma imperial. Beato Inocencio V, c. 1225 a 1276. Nacido como Pedro de Tarentais en Francia, el Beato Inocencio V fue un brillante teólogo dominico y maestro en la Universidad de París. Discípulo de Santo Tomás de Aquino, se convirtió en una voz influyente en el movimiento escolástico. Desempeñó un papel clave en la diplomacia eclesial y contribuyó a la paz en los estados en guerra. En 1276 fue elegido papa, el primer dominico en ascender a la cátedra de Pedro. Su papado fue breve, de tan solo 5 meses, pero dejó una profunda huella como hombre de erudición, reforma e integridad. Aunque aún no ha sido canonizado, el Beato Inocencio V es venerado por su sabiduría y virtud. Su festividad se celebra en la Orden de los Dominicos el 22 de junio. Santo Tomás Moro, 1478 a 1535, hombre de letras, hábil abogado y autor de Utopía. Tomás Moro llegó a ser Lord Chancellor de Inglaterra bajo Enrique VIII. Sin embargo, su fidelidad al Papa y a la Iglesia Católica lo llevó a un conflicto directo con el rey. Al igual que John Fisher, se negó a prestar el juramento de supremacía. Encarcelado en la Torre de Londres, pasó sus últimos días en oración y silencio. Ejecutado el 6 de julio de 1535, Moro declaró: «Muero como buen siervo del rey, pero primero de Dios». Fue canonizado en 1935 junto con San John Fisher. Juntos,
se erigen como pilares de conciencia contra la tiranía y defensores de la libertad religiosa. Desde la antigua Roma hasta la Inglaterra renacentista, estos santos hombres nos recuerdan que vale la pena vivir y morir por la verdad. Que la valentía de San Paulino, San Juan Fisher, San Flavio Clemente, el Beato Inocencio V y Santo Tomás Moro nos inspire a seguir fielmente los pasos de Cristo, ruega por nosotros. En las ondulantes colinas del norte de Italia, en un pequeño pueblo llamado Castelnuovo de Asti, nació el 15 de enero de 1811 un niño que se convertiría en un modelo de vida sacerdotal para las generaciones venideras. Su nombre era Joseph Cafaso. Nacido en una devota familia de agricultores, Joseph era físicamente frágil y sufría de una columna vertebral curvada. Pero su alma ardía en un deseo de santidad y servicio desde muy joven. Con tan solo 12 años, ingresó en el seminario de Chieri, mostrando signos de profundo intelecto, compasión y una especial devoción a la Eucaristía y a Nuestra Señora. Eran tiempos de gran agitación política y social en Italia. Las guerras napoleónicas habían dejado cicatrices en la tierra y sus habitantes. Y la Iglesia lidiaba con los desafíos de la modernidad, el anticlericalismo y la pobreza. En este contexto, Joseph Cafaso fue ordenado sacerdote en 1834 en la ciudad de Turín, capital del Piamonte. Turín era una ciudad en crecimiento, escenario de una creciente pobreza urbana, delincuencia y abandono de los pobres. Pero también era un lugar donde obraba el Espíritu Santo. En esta ciudad surgieron un número notable de santos: San Juan Bosco, el Beato José Ayamano, San José Benito Cotolengo y otros, hombres y mujeres que se dedicaron a los más vulnerables. Entre ellos se encontraba el padre José Cafaso. En lugar de fundar una congregación religiosa, Cafaso optó por un camino más discreto. Se convirtió en profesor en el Colegio Eclesiástico de Turín, un seminario diseñado para formar jóvenes sacerdotes diocesanos. Allí, se convirtió en padre espiritual de muchos, y su misión era clara: formar sacerdotes santos, fieles y humildes. Entre sus alumnos se encontraba Juan Bosco, un joven seminarista de su ciudad natal. Cafaso vio en Bosco un alma grande y lo guió no solo en teología, sino también en la caridad pastoral. Bosco diría más tarde de su mentor: fue el modelo sobre el que intenté moldear mi propia vida sacerdotal. San José Cafaso estaba profundamente comprometido con la vida sacramental. Era conocido por su incansable labor en el confesionario, a menudo confesando durante horas. Enfatizaba la importancia de la confesión frecuente, tanto para los fieles como para los sacerdotes, creyendo la clave para la renovación de las almas. También sentía un profundo amor por la Sagrada Eucaristía, y de sus largas horas de oración ante el sagrario extraía la fuerza para su ministerio. Pero quizás su ministerio más impactante y heroico fue el de aquellos que muchos habían abandonado, los presos, especialmente los condenados a muerte. El padre Cafaso se convirtió en un visitante habitual de las cárceles de Turín. Ofreciendo consuelo, guía espiritual y los sacramentos a los criminales que esperaban su ejecución, los acompañó hasta la horca, rezando con ellos, tomándoles la mano, instándolos al arrepentimiento y mostrándoles el rostro de la misericordia de Dios en sus últimas horas. Tras una vida de incansable servicio, San José Cafaso falleció el 23 de junio de 1860, a la edad de tan solo 49 años. Sus restos reposan en el Santuario de la Consolata de Turín, lugar que sigue siendo un lugar de peregrinación hasta nuestros días. El Papa Pío XII lo canonizó en 1947, declarándolo patrono de los capellanes de prisiones, y en 1950 fue nombrado uno de los santos patronos del clero italiano. Hoy, su legado perdura, no en las grandes instituciones, sino en el corazón de los sacerdotes, en la conversión de los pecadores y en la continua misión de la Iglesia de acercarse a los olvidados y condenados. Se le considera uno de los santos sociales de Turín, un título que refleja el profundo impacto que tuvo no solo dentro de los muros de la iglesia, sino también en las calles, las cárceles y el corazón de la ciudad. En un mundo que aún anhela la misericordia y la auténtica santidad, la vida de San José Cafaso es un recordatorio eterno,
que el mayor poder no reside en la autoridad, sino en la compasión, no en la elocuencia, sino en el servicio humilde, no en los aplausos, sino en la silenciosa fidelidad a Cristo. San José Cáfaso, sacerdote de la Horca, festividad, 23 de junio, patrono de los capellanes de prisiones y del clero en Italia, ruega por nosotros. En la tranquila región montañosa de Judea, mucho antes de que comenzara el ministerio público de Jesús, tuvo lugar un nacimiento milagroso, un nacimiento predicho por ángeles, arraigado en la profecía y vital para la misión de salvación. Esta es la historia del nacimiento de San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Siglos antes del nacimiento de Juan, el profeta Isaías escribió: una voz clama, en el desierto preparen el camino del Señor, enderecen en la soledad una calzada para nuestro Dios. Isaías 40, 3. La llegada de Juan no fue casualidad. Fue elegido, un precursor, un puente entre lo antiguo y lo nuevo. El padre de Juan, Zacarías, era sacerdote de la división de Abías. Su esposa, Isabel, pertenecía al linaje sacerdotal de Aarón. Ambos eran justos ante Dios, pero su hogar permaneció en silencio, no tuvieron hijos, e Isabel era de edad avanzada. Entonces, todo cambió. Un día, mientras Zacarías servía en el templo, se le apareció el arcángel Gabriel: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13, pero Zacarías dudó. Y por su incredulidad, quedó mudo, incapaz de hablar hasta que se cumplió la profecía. Pronto, Isabel concibió, y en su 6º mes, ocurrió otro milagro. Su joven prima María, ya embarazada de Jesús, fue a visitarla. Al saludarla María, el nonato Juan saltó en el vientre de Isabel, el primero en reconocer al Mesías. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. Cuando llegó el momento, Isabel dio a luz un hijo. Al circuncidarlo, sus familiares asumieron que le pondrían el nombre de su padre. Pero Isabel respondió: no, se llamará Juan. Aún en silencio, Zacarías escribió en una tablilla: su nombre es Juan. En ese momento, se le soltó la lengua. Lleno del Espíritu Santo, alabó a Dios y profetizó: tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Juan creció y se fortaleció en espíritu. Más tarde emergería del desierto, vestido con pelo de camello, predicando el arrepentimiento y bautizando en el Jordán. Su misión era clara: preparar el mundo para el Cordero de Dios. El nacimiento de San Juan Bautista es más que una historia milagrosa. Es un recordatorio de que el tiempo de Dios es perfecto, sus promesas son verdaderas y su plan siempre se desarrolla, incluso en el silencio. Es necesario que Él crezca, yo mengue. San Juan Bautista, Juan 3:30. Gracias por ver Leyendas de Santos. Si estos santos extraordinarios te inspiraron, ayúdanos a compartir su luz. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete para apoyar más contenido que fortalezca la fe. Tu apoyo mantiene vivas estas historias sagradas. Que Dios los bendiga a todos.